Bueno, vamos ahora a tener una nueva unidad. Antes de todo, quería mencionarles que no se olviden que este viernes es el examen de la unidad anterior. Hasta la unidad anterior, esta es una nueva unidad. El examen es presencial a las 8 de la mañana, el viernes. No se olviden, o sea, y ya no hay posibilidades de cambio para poder cumplir con el syllabus. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una nueva unidad, la unidad 5, que es la farmacología endocrina, uterina y gastrointestinal. En la clase de ahora vamos a hacer la farmacología de los corticosteroides. Luego del día miércoles van a hacer con la doctora la farmacología de las hormonas gonadales. Y así vamos a continuar toda la unidad. Vamos a empezar entonces con la parte de la farmacología de las hormonas esteroideas. Entre ellos tenemos dos grupos de fármacos que es importante mencionar porque las hormonas esteroideas se utilizan, o sea, tenemos hormonas esteroideas endógenas, pero también tenemos los corticoides exógenos y que tienen muchas funciones y que se utilizan en una serie de enfermedades que lo vamos a ver luego. Entonces es importante. Los corticoides se usan casi en todas las especialidades, casi en todas las especialidades. Ya, hasta en dermatología se utiliza corticoides, en oftalmología, en todas las especialidades se utilizan. Bueno, ya es que poco a poco en el transcurso del curso, en el desarrollo del tema, vamos a mencionar en qué patología se utiliza. Pero tenemos dos grupos. Los adrenocorticales, no son de las cápsulas adrenales, pero las cápsulas que tenemos los glucocorticoides, que tienen que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, y los mineralocorticoides, que tienen que ver con el metabolismo hídrico y electrolítico. Y luego, cuando hay incremento de función de las hormonas tiroideas, o cuando hay incremento por patología o por alguna razón, se pueden utilizar, hay los antagonistas adrenocorticales. Entonces, lo que vamos a ver son los agonistas por un lado y por otro lado los antagonistas. Podemos ver en esta lámina, vamos a, tenemos en la corteza suprarrenal, es donde se forman la corteza suprarrenal es un aspecto anatómico, fisiológico, pero es necesario, de todas maneras, hagamos un recordar y de esto. Tiene la zona fasciculada, que es donde se sintetiza el cortisol y la corticosterona. La zona glomerular es donde se sintetiza la aldosterona, o sea, los mineralocorticoides, los glucocorticoides en la zona fasciculada, los mineralocorticoides en la zona glomerular. Y en la zona reticular, esteroides, las testosterona, dihidrotestosterona, los esteroides gonadales. Entonces, los adrenocorticoides. Vamos, luego tenemos acá un cuadro para iniciar, para dar una idea más o menos de todo lo que vamos a mencionar, pero para ubicarnos en el aspecto fisiológico, para ubicarnos en los receptores, etcétera, y una visión terapéutica general desde el inicio. Luego vamos a ver ya las funciones de los corticoides. Agonistas y antagonistas corticoides, de los corticosteroides. Los agonistas tenemos los glucocorticoides. Uno de los representantes de los glucocorticoides, o sea, los exógenos, es la prednisona, que prácticamente la prednisona sirve como equivalente para el resto. El otro es de los agonistas, tiene los mineralocorticoides, la fludrocortisona, que es el representante. Entonces, de los glucocorticoides, la prednisona y la fludrocortisona. Hay varios que vamos a ver luego.
Y los antagonistas, tenemos antagonistas de los receptores, antagonistas de los glucocorticoides. La mifepristona, por ejemplo, que es un antagonista glucocorticoide, también es un antagonista de la progesterona. Los inhibidores de la síntesis de síntesis de corticoides, antagonistas de mineralocorticoides, espironolactona, soda, y los inhibidores de síntesis del ketoconazol. Entonces acá tenemos desde el punto de vista terapéutico, los glucocorticoides se utilizan en reemplazo en insuficiencia renal. En insuficiencia renal o por alguna razón cuando hay extirpación quirúrgica de la glándula, tiene que darle reemplazo. Entonces, terapia reemplazo. Lo otro es terapia antiinflamatoria e inmunosupresora. Prácticamente los efectos que luego vamos a ver de los corticoides son antiinflamatorios y también son inmunosupresores. Y también el uso en enfermedades mieloproliferativas, leucemias, etcétera, etcétera, linfomas, etcétera. Los mineralocorticoides se utilizan en terapia de reemplazo en insuficiencia adrenal primaria y en hipoaldosteronismo. Luego, los inhibidores de esteroidogénesis, o sea, la hiperfunción adrenocortical, en caso de Cushing, por ejemplo, ahí se utilizan los antagonistas de los receptores, exceso de glucocorticoides o exceso de mineralocorticoides. Esta es una visión terapéutica general, no son los aspectos profundos que vamos a ver luego. En esta lámina podemos ver también cómo se forma, todo es a partir del colesterol. El colesterol es fundamental para las hormonas esteroideas. ¿Y qué hormonas se forman, digamos? El cortisol, la corticosterona, la aldosterona y androstenediona. Entonces, estas son todas lo que se forman a partir del colesterol. En el colesterol, en la zona fasciculada que hemos visto, prácticamente se da la pregnenolona, que es en los tres, tanto para los mineralocorticoides como para los andrógenos también, o para los gonadales también, se forma la pregnenolona. Luego de acá viene, por ejemplo, ya cada uno, viene la hidroxiprogesterona, el desoxicorticol y cortisol. Igualito acá, forma la corticosterona. De la zona glomerular, y que ven que cada uno, citocromo P450, todos actúan con citocromo P450 para producir aldosterona en la zona glomerular y en la zona reticular la androstenediona. Entonces tenemos, en este contexto, quisiera enfocarme un poquito en esta lámina, porque cuando hay exceso de hormonas, entonces yo justo doy un antagonista, inhibidores de la síntesis de colesterol, pero a diferentes niveles o a estos niveles para impedir la formación o de cortisol, de aldosterona, etc. Los andrógenos, ¿cuáles son los andrógenos? Hormonas sexuales masculinas y femeninas. Los glucocorticoides, que incrementan los niveles de glucosa para energía, y los mineralocorticoides que afectan los niveles de electrolitos y la homeostasis. Podemos ver acá el eje inmunitario suprarrenal, donde vemos que en el hipotálamo se forma la hormona liberadora de corticotrofina. Acá, la hormona liberadora de corticotrofina. Esta hormona liberadora de corticotrofina va a formar a nivel de la hipófisis la ACTH, la corticotrofina. Esta corticotrofina actúa en la glándula suprarrenal. Entonces, y lógicamente forma el cortisol. Pero esto es digamos, un proceso de feedback. Cuando ya llegamos a la cortisol en dosis, digamos, su dosis adecuada, prácticamente lo que inhibe la CTH
y también inhibe a la hormona liberadora de corte fino. Podríamos ver acá qué pasa si nosotros tenemos ya mucho tiempo. Si hay mucha dosis por encima de lo basal, prácticamente siempre va a estar inhibida la hormona liberadora de corticotrofina y la CTH. Y lógicamente, ¿qué va a pasar? Con el tiempo, cuando pasan generalmente de 2 a 3 semanas de uso alto o dosis muy altas, prácticamente esto se atrofia y deja de función. Por eso es que uno de los problemas del uso de corticoides es la supresión del eje hipotálamo suprarrenal. Pero bueno, dejando de lado eso, podemos ver acá qué hace el cortisol. Prácticamente inhibe a los mediadores de la inflamación, por eso tiene efectos antiinflamatorios. Los eicosanoides, la serotonina, la bradiquininas, etcétera. Luego tiene factores antiinflamatorios también produce, o sea, no solamente inhibe los mediadores de la inflamación, sino produce factores antiinflamatorios, que son. Y luego, a nivel de macrófagos, impide la formación de citoquinas y la liberación también de citoquinas. Estímulo inmunitario, con estímulo inmunitario salen los macrófagos y los corticoides pueden inhibir la liberación de citoquinas. Estas citoquinas actúan a nivel del estómago y estas citoquinas actúan a nivel de los centros termorreguladores. Uno de ellos es en en el centro de la fiebre, por ejemplo. Ahí es donde actúan las citoquinas. Ahí es donde va. Ahí, por esto ya hemos hablado lo que es fiebre, lo que es hiperpirexia, etcétera. Entonces, y acá pueden entender ustedes cómo se forma, digamos, acá a este nivel, cómo actúan los corticoides en términos generales. Esto ya lo mencionamos. Cuando hay mucha... Cuando, sí, sí, por favor. No, eviten las interrupciones, por favor, le voy a agradecer. Cuando hay mucha cantidad de corticoides, por ejemplo, se da por más de 2 o 3 semanas, prácticamente se inhibe esto y la glándula se va a atrofiar y no produce corticoides. Entonces, esto es peligroso si usted está dando corticoides ya por 3, 4 semanas y en dosis altas y lo suspende bruscamente, prácticamente puede haber una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Por qué? Porque la glándula no produce. Entonces, para retirar corticoides a partir de la segunda, tercera semana, generalmente tercera semana, prácticamente se suspende, pero en forma gradual, poco a poco, dando lugar para que, lógicamente, empiece a actuar la hormona liberadora de corticotrofina y la ACTH. La producción de corticoides, tenemos acá las fluctuaciones diarias de corticoides. O sea, la CTH es esto, y este es los corticoides, los corticoides, la glucocorticoides. Este es el ritmo circadiano. En la mañana están bastante, a mediodía, porque en la noche hay menos, pero en la mediodía también un poco aumentados. Entonces, esta es una razón por las cuales cuando uno quiere conservar el ritmo, generalmente a veces uno da dosis, la mayor dosis da en la mañana y la menor dosis en la tarde. Entonces, sirve para eso. ¿Cómo se regula? O sea, cuáles son los factores que desencadenan la formación de corticoides, o sea, la secreción de corticoides? Problema psicológico, o sea, esfuerzo físico, hipertermia, hipoglicemia, exposición al frío, quemaduras, hipovolemia, cirugías, infecciones. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando
un paciente está recibiendo corticoides y va a ser sometido a cirugía y que momentáneamente hay que incrementarle la dosis, porque generalmente recibe dosis de mantenimiento. Lo mismo cuando hay problemas infecciosos. Los mineralocorticoides, la secreción de aldosterona no depende mucho de la CTH, como depende de los glucocorticoides. Para la formación de aldosterona generalmente influye más el sistema renina-angiotensina, o sea, la aldosterona es la angiotensina 2. Entonces, ¿qué pasa con la aldosterona? ¿Qué hace? Depleta sodio y agua, reducción en la presión de perfusión renal y lógicamente en la actividad enérgica y sobrecarga de potasio también esto la repercute en estos casos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de de los glucocorticoides? Al igual que todas las hormonas esteroideas, lo que tenemos a veces de la membrana celular, este es el citoplasma y este es el núcleo. Acá tenemos acá tenemos la escalera del DNA y acá tenemos el RNA mensajero y al final esta es la que va a formar la respuesta proteína. ¿Qué hacen los corticoides? Primero tienen que atravesar la membrana y unirse a un transportador. Luego con ese transportador van acá al núcleo. Y en el núcleo ya escogen prácticamente acá en cualquiera de estos escalones. Y lógicamente luego ya actuando el RNA mensajero se va a formar las proteínas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los corticoides no actúan de inmediato. Los corticoides demoran horas. Por esta razón es, cuando hay un shock anafiláctico, usted no puede ingresar, no puede dar, le puede dar corticoides si quiere, pero no va a actuar. En shock anafiláctico se utiliza la adrenalina, que es de primera elección. Se le da corticoides, puede darle, pero va a actuar después. Y si no le da adrenalina y es un shock anafiláctico severo, bueno, el paciente, los corticoides van a actuar cuando ya el paciente se despidió. Entonces, este es el mecanismo de acción de los corticosteroides. Los corticosteroides vienen en diferentes presentaciones, se absorben por todas las vías, vienen vía sistémica, vía tópica, local, conjuntival, interarticular. Por ejemplo, la sistémica se utiliza para una serie de procesos patológicos que vamos a ver luego. La local, por ejemplo, utilizan corticoides en las artritis gotosas, en las artritis, monoartritis de rodilla, etcétera. La tópica generalmente en problemas alérgicos, y la conjuntival también, y la intraarticular puede ser la tópica también. Entonces, hay sales solubles, succinato fosfato, se absorben rápidamente por vía intramuscular, también se utiliza la vía intravenosa, vienen por los ésteres insolubles, o sea, las solubles van las sales solubles van por cualquier vía, pero los insolubles se utilizan en suspensión acuosa para retardar su absorción y prolongar su acción terapéutica. Entonces vamos a ver corticoides de acción corta, de acción intermedia, de acción prolongada. La aplicación local en los espacios sinoviales es también factible. Y también hay otra vía que se utiliza bastante en problemas respiratorios, que lo han visto ustedes. Por ejemplo, los corticoides se utilizan en enfermedad respiratoria, en asma bronquial como antiinflamatorio se utilizan. Pero también se utiliza, por ejemplo, en el asma moderado a severo, prácticamente como cuando ya no han respondido a los beta-agonistas de acción corta, prácticamente se utilizan asociados con los agonistas beta selectivos de acción prolongada para el tratamiento a largo plazo, para la recuperación en casos de asma. Entonces son forma inhalatoria.
Su absorción a través de mucosas respiratorias es escasa o nula, por lo tanto carece de acciones sistémicas, generalmente más es en la tipo local. El cortisol, que es prácticamente el original, se absorbe bien por vía oral, tiene un metabolismo primer paso también que varía. Existen muchos preparados para ser administrado por cualquier vía, para parenteral, oral, tópica. Ahora, ¿cómo es que se transportan? O sea, cuando llegan los corticoides sistémicos a la sangre, generalmente ellos se unen a la transcortina, ¿no? O sea, la albúmina se unen muy poco más a la transcortina. La vida media del cortisol es 90 minutos, pero tiene una vida media biológica que es mucho mayor. Todos los corticoides se metabolizan en hígado, compuestos hidrosolubles y se excretan por riñón. Y que vemos acá que el riñón excreta esteroides naturales y sintéticos, o sea, todos. Los fármacos con vida media larga tienden a ser los más potentes. O sea, o sea, ya saben que la potencia no es necesariamente eficacia, sino la potencia está con la menos dosis. Los fármacos de acción corta, como el cortisol, están activos durante 8 a 12 horas. Los fármacos de acción intermedia, como la prednisona, la prednisolona, hasta 36 horas. Y los de acción prolongada están hasta 54 horas. Las cremas, los ungüentos, lógicamente que dice, bueno, no, las cremas, ungüentos, generalmente por definición no deben llegar a la circulación sistémica, pero con piel normal no se absorbe. Pero cuando la piel está inflamada, sí. Inclusive, entonces, cuando uno utiliza un procedimiento que se llama la oclusión, o sea, le coloca los corticoides y encima le ponen una gasita para ocluir, hay mayor penetración y su absorción es 10 veces mayor. Por ejemplo, cuando se aplica corticoides tópicos en el cuero cabelludo, la absorción es 3 a 5 veces mayor. En la frente, 6 veces mayor. En la piel vulvar es 9 veces mayor y en la piel escrotal 42 veces mayor. Por eso yo recuerdo, veía un paciente que decía, pero yo no sé por qué tengo problemas acá, estoy con leucocitosis y una serie de problemas que estoy teniendo. Me dice, pero yo no uso corticoides sistémicos. Sí, pero usaba corticoides para problemas inguinales y prácticamente en la piel escrotal se aplicaba y lógicamente tenía, o sea, eran acciones, efectos colaterales de los corticoides porque la absorción es bastante buena a ese nivel. Acá tenemos tres grupos. Esto es importantísimo que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque ustedes pueden disponer, primero, la dosis de un corticoide es diferente para la de otro corticoide. Y segundo, cuando yo no dispongo de un medicamento y quiero dar otro corticoide, tengo que saber su equivalencia. Entonces, para esto en este cuadro podemos ver los corticoides de acción corta que tenemos la cortisona y el cortisol. Los de acción intermedia, la metilprednisolona, prednisona, triamcinolona. Y los de acción prolongada tienen la dexametasona y la betametasona. Entonces, ¿cuáles son los que tienen mayor actividad glucocorticoidea, o sea, antiinflamatoria? Betametasona, dexametasona tienen mayor actividad. Entonces, la prednisona y prednisolona tienen menos lo mismo la metilprednisolona. ¿Cuáles son los que tienen mayor actividad mineralocorticoides? Prácticamente acá no están,
Estos tienen, la metiprogesterona tiene, pero menos, el cortisol tiene menos tampoco, por la actividad mineralocorticoide. La prednisolona puede tener un poco. Los que tienen más acción mineralocorticoide son la fludrocortisona, la desoxicorticosterona. La unión proteica varía y entonces acá vamos a ver la actividad, o sea, ¿qué pasa si yo la dexametasona, 0,75 miligramos de dexametasona? La dexametasona viene en ampollas o vienen en tabletas también, pero más en ampollas que vienen de 4 miligramos. Si yo doy prednisona, estoy dándole 20 miligramos, estoy dando 4 veces, o sea, 20, o sea, porque 5 equivale a 0,75. Quiero darle dexametasona, o sea, 5, quiero darle 40 miligramos, o sea, 8 veces más de prednisona, 5 por 8. Acá 0,75 por 8. O sea, tengo que dar entre 6 a 7 miligramos diarios de dexametasona. Aproximadamente, eso se saca con matemáticas. Pero esta es la equivalencia. Para esto sirve. Si yo doy 4 miligramos de dexametasona y se me acaba la dexametasona, ¿cuánto debo dar de prednisona? Ese es uno de los aspectos importantes que tienen que sacar ustedes de acuerdo a las equivalencias. Luego tenemos acá los corticosteroides, ya las acciones de los corticosteroides. ¿Y qué tenemos acá? Primero tenemos los glucocorticoides, que tienen efectos sobre el metabolismo hidrocarbonato, proteico, lipídico, y tienen mayor potencia antiinflamatoria, los glucocorticoides. Los mineralocorticoides tienen mayor efecto sobre la retención de sodio y agua, la pérdida de potasio y hidrogenados. En este cuadro podemos ver cuál es su efecto, el efecto, cómo es la acción, o cómo actúan los corticoides en el metabolismo de carbohidratos y proteínas. ¿Qué hacen? Aumenta la gluconeogénesis. Al aumentar la gluconeogénesis, aumenta la glucosa. Disminuye la captación de los glucocorticoides en los tejidos. Entonces, la glucosa en los tejidos, o sea, si disminuye la captación, se va a quedar más fuera. Y aumenta el catabolismo de las proteínas. Al aumentar el catabolismo de las proteínas, va a mejorar, va a haber mayor gluconeogénesis. Y todo esto es lo que aumenta la glucosa. Entonces, cuando yo administro glucocorticoides, va a incrementar la glucosa. Entonces, a lo que le llaman la diabetes metacorticoidea. Entonces, es importante en un paciente que tiene diabetes, para ver luego, hay que ver bien y controlar bien si es que hay necesidad de glucocorticoides. Entonces, esto es los glucocorticoides en el metabolismo de los hidratos de carbono. Los glucocorticoides en el metabolismo lipídico no actúan por sí mismos, sino que permiten la acción lipolítica de las catecolaminas, que libera ácidos libres para la gluconeogénesis. Pero en este metabolismo lo que hacen es una redistribución de la grasa y una redistribución anatómica peculiar. Pacientes tienen que lo llaman cuello de búfalo, estrías, una serie, la redistribución de las grasas. A nivel del hidroelectrolítico, hemos dicho, retienen agua, sodio, pierden potasio, hidrógeno, aumenta la filtración glomerular, el aclaramiento de agua. Y hay un aspecto importante, disminuye la absorción de calcio en el intestino y aumenta la excreción renal. Entonces, si disminuye la absorción y aumenta la excreción renal de calcio, prácticamente va a actuar o sea, va a evitar o disminuir la acción osteoblástica. Entonces, prácticamente por esta razón, a largo plazo, podrían haber osteopenias y luego osteoporosis.
que es importante tener en cuenta esto. A nivel cardiovascular, lo que hace la aldosterona estimula el remodelado cardíaco. Los glucocorticoides facilitan la acción de los vasoconstrictores, de las catecolaminas, etcétera. Luego vemos acá otro cuadro también. A nivel musculoesquelético, ¿qué producen? Los excesos de glucocorticoides provocan pérdida de masa muscular. O sea, se da corticoides, empiezan a tener mialgias, dolores, y a veces por acompañado con hipopotasemia también. Disminuye la absorción de calcio intestinal, inhiben a los osteoblastos, que ya lo mencionamos. En el hueso aumenta el catabolismo de la matriz ósea. En el tejido conectivo, evita crecimiento de los fibroblastos y la síntesis de colágeno. Por eso es que las heridas, en los pacientes que están recibiendo corticoides a largo plazo, las heridas cicatrizan en forma muy lenta. A nivel endocrinológico, ¿qué es lo que produce? Retraso del crecimiento en niños. ¿Por qué? Porque bloquean la liberación de la hormona de crecimiento y además inhiben los cartílagos de crecimiento, o sea, prácticamente el uso de corticoides, prácticamente los cartílagos ya no funcionan bien en ese contexto. Inhiben la liberación de hormonas hipoficiales. Y por último, a nivel endocrino, los corticoides, cuando hablemos de la próxima semana sobre hormonas tiroideas, vamos a ver que la T4, la levotiroxina, prácticamente se transforma en T3 a nivel periférico, en hepático generalmente. Entonces, en este caso, los corticoides inhiben la formación de T3, o sea, por bloquear a ese nivel, que vamos a ver luego ya en su debida oportunidad. A nivel de la eritropoiesis, aumenta los glóbulos rojos y las células madre eritroides. Disminuye el número de linfocitos, basófilos, eosinófilos y aumenta el número de neutrófilos. Por eso le mencionábamos, cuando hay exceso de corticoides hay aumento de los leucocitos y de los neutrófilos en general. O sea, pero los corticoides alteran la inmunidad, más que la inmunidad humoral, alteran la inmunidad celular, pues disminuye el número de linfocitos, basófilos, etcétera. Y esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, eh, los pacientes que reciben corticoides a largo plazo tienen más riesgo de hacer infecciones dependientes de la inmunidad celular, tipo tuberculosis, micosis, etcétera, etcétera, problemas virales inclusive. Entonces, y a nivel antiinflamatorio, lógicamente, evitan la respuesta antigénica de macrófagos leucocitos, inhiben la permeabilidad vascular, o sea, que ya no, y disminuye la secreción de histamina, o sea, para evitar la liberación de mediadores. Detienen la producción de ácido araquidónico, que hemos visto también cuando hemos hablado de icosanoides y de prostaglandinas. Y evitan la producción de citoquinas, son anticitoquinas, las interleuquinas, las diferentes interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa y factor estimulante colonias de granulocitos y macrófagos, son los que actúan a ese nivel. Ya, entonces, por otro lado, también tenemos que estimulan la secreción de ácido y pepsina en el estómago. En las gestantes, generalmente induce la producción de surfactante en el pulmón fetal para evitar la membrana hialina en los neonatos. Ya mencionamos esto, que en el sistema inmune y en la inflamación hay mayor efecto sobre la inmunidad celular que la inmunidad humoral. A dosis bajas no afectan la producción de anticuerpos.
Son antiinflamatorios e inmunosupresores. Por ejemplo, acá los prednisona. Si yo doy prednisona, que hemos dicho que es el representante, por vía oral, como reemplazo le puedo dar entre 5 a 10 miligramos diarios. O sea, son dosis dependientes. Como antiinflamatorio le puedo dar entre 15 hasta 40 miligramos diarios. Y como inmunosupresor le puedo dar 1 miligramo diario por kilo. O sea, si pesa 60 o 60 miligramos diarios, 80 miligramos diarios, uno a uno, hasta dos se da en inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, como para trasplantes se utiliza como inmunosupresor. En ciertas enfermedades se utilizan como inmunosupresor. Entonces, es diferente utilizarlo como reemplazo que utilizarlo como antiinflamatorio o utilizarlo como inmunosupresor. Generalmente como inmunosupresor también se utiliza a dosis altas y aparte de eso a largo plazo, mucho por tiempo prolongado. En cambio, como antiinflamatorio puede darle 1 semana, 2 semanas máximo, depende del cuadro y después la puede ir suspendiendo. Hay linfocitopenia, hemos dicho, disminuyen los linfocitos. Los linfocitos B son resistentes a la acción de los corticoides, pero a dosis bajas. Pero en el problema inflamatorio también actúan por el bloqueo de la expresión, digamos, inhiben la entrada de neutrófilos. O sea, ese es en problemas infecciosos, bloquean a la función de los neutrófilos. Efectos sobre el sistema inmune y la inflamación. Evitan la diferenciación de macrófagos, inhiben la producción de monocitos, acá bloquean la síntesis de numerosas citoquinas, eicosanoides también, óxido nítrico, etcétera. Pues esto es la sintetasa inducible, esto lo bloquean al bloquear esto, esta es una de las razones por las cuales lo están utilizando algunos lo tienen cuidados intensivos para el shock séptico, pero todavía hay, aunque cada vez parece que da buenos resultados, pero todavía no está muy bien definido. Inhiben por último la actividad fosfolipasa 2, reduciendo la expresión de ciclooxigenasa, mientras que la ciclooxigenasa 1 se ve poco afectada. Entonces, esta es la diferencia con los AINES, porque la que hacen es reduce la expresión de ciclooxigenasa 2, pero poco actúan sobre ciclooxigenasa 1, pero además tienen mayor efecto porque inhiben también la producción de leucotrienos, por ejemplo, que actúan mucho con el problema inflamatorio y doloroso, inflamatorio sobre todo. Y podemos ver acá los glucocorticoides inhiben el movimiento de los glóbulos, impiden la penetración de cada en el área injurada. Lógicamente, impide la liberación de citoquinas. También estas son las citoquinas finalmente. Luego en el núcleo, acá podemos ver los lisosomas, acá actúan, estabilizan a los linfocitos, o sea, inhiben la rotura, o inhiben la inestabilidad de la membrana liposomal para evitar la liberación de bradiquinina, histamina, etcétera. Y acá acá en esta parte, o sea, este es en los lisosomas. Y acá lo que hacen es inhibir a por la fosfolipasa 2, inhibir la formación de ácido araquidónico, que va a prostaglandinas y leucotrienos, que hemos visto anteriormente. Podemos ver en esta lámina también las acciones antiinflamatorias de los glucocorticoides. Estabilizan la membrana para evitar la liberación de enzimas catabólicas. A nivel de las células mast cell, inhiben la liberación de histamina, prostaglandina, leucotrienos, o sea, a este nivel. A nivel de las células T, suprimen la activación
disminuye la síntesis de citoquinas también. Eosinófilos también inhibe la liberación de histamina, prostaglandina, leucoceno. Y a nivel de los macrófagos disminuye la síntesis de citoquina y liberación. Entonces, esto es lo que hacen los glucocorticoides. Podemos ver acá los efectos. Hemos dicho de reemplazo antiinflamatorio, depende, antialérgico. La dosis antialérgica casi la misma que la antiinflamatoria, pero la antialérgica porque ya hemos dicho porque inhibe a los mastocitos para evitar la liberación de mediadores. Efecto, algunos vasoconstrictor, pero inmunomodulador, sí, inmunosupresor y antiproliferativo en algunas enfermedades. Antineoplástica también se utiliza en algunos, vamos a ver cuando hablemos de antineoplásicos. A nivel metabólico, ya sabemos cómo actúan incrementando la gluconeogénesis y en el equilibrio hidroelectrolítico también. Entonces, los diagnósticos, ¿para qué se usa? Como diagnóstico, para diagnosticar, pero causan síndrome de Cushing. Eso es que causa o sea, acá no es para que el síndrome de Cushing, sino es lo que causa el uso. Cuando se usa para diagnóstico, cuando se usa para reemplazo hormonal, en casos de insuficiencia suprarrenal o en casos de suspensión brusca de los corticoides también, tratamiento de hiperplasia suprarrenal congénita, dosis elevadas prácticamente. Y acá tienen unas pautas que lo van a revisar ustedes con más detenimiento para la terapia con glucocorticoides. Un minutito, por favor.
Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya hemos mencionado que los tienen efecto antiinflamatorio, depende de la dosis, antialérgico, inmunomodulador o inmunosupresor tienen dosis muy altas también. Entonces, lo mismo cuando son antineoplásicos también se da dosis altas. Entonces, el reemplazo hormonal se utiliza en insuficiencia suprarrenal, tratamiento de hiperplasia suprarrenal congénita también. Y bueno, algunos problemas alérgicos e inmunológicos que vamos a ver luego. Luego vamos a ver qué glucocorticoides existen. Existen los glucocorticoides por vía sistémica, la hidrocortisona, betametasona, entonces, betametasona, dexametasona de acción prolongada, prednisona de acción intermedia. La tópica, generalmente tenemos la betametasona, triancinolona, flumetazona. Entre estos hay una clasificación última sobre los corticoides tópicos, algunos de alta potencia, media potencia, pero los corticoides tópicos también tienen reacciones adversas. A veces dan hasta dermatitis atópica. Los aerosoles que se utilizan, ¿no? El beclometasona, budesonida, fluticasona. Estos ya hemos mencionado antes que se utilizan asociados con los beta-agonistas adrenérgicos, beta-agonistas adrenérgicos selectivos de acción prolongada, no de acción corta, que no saludamos, sino por formoterol, el, hay el formoterol y hay otros más que se utilizan asociados a estos, pero para el tratamiento del asma moderado severo, digamos, pero para tratamiento a largo plazo, para revertir el cuadro. Salmeterol también. Y acá tienen los corticoides, tienen los de acción tópica, intraarticular, cual se aplica, triancinolona, metilprednisolona. Para el tópico, betametasona, hidrocortisona, triancinolona. Por oral, cortisona, dexametasona. Inhalatorios, hemos dicho, biclometasona, fuenesolida, bueno, no metasona. Por vía intramuscular, los que hay. Entonces, eso es importante para ver cómo vienen los corticoides. Entonces, acá tenemos cuáles son los que tienen mayor efecto antiinflamatorio. La betametasona y la dexametasona. Por eso que se utilizan problemas inflamatorios a nivel cerebral, por ejemplo, dice problema inflamatorio o problema en edema cerebral, también se utilizan más la dexametasona y la betametasona también. La triancinolona, la prednisona tiene acción también y efecto, pero ¿cuáles son los que retienen sal? Por acá poquísimos. La beta y la dexametasona casi no retienen sal. Lo mismo lo que tienen acción mineralocorticoides es la fludrocortisona y la desoxicorticosterona que no está acá, que no está en esta lámina. Estas son las dosis de los glucocorticoides. Dosis bajas que se da como reemplazo generalmente. 7,5 miligramos, equivalente a de prednisona al día. O sea, puede dar cualquiera, pero tiene que darlo considerando esto de prednisona. 7,5 es la dosis que se da. Entre 5 a 7,5 dosis de reemplazo. Dosis media, entre 7,5 y 30 es al día. Prácticamente, generalmente es antiinflamatorio. Hasta 40 consideran algunos. 30 hasta 30. Generalmente se da, pero la dosis antiinflamatoria generalmente es entre 15 y 40. Dosis altas entre 100 miligramos ya este se da como inmunosupresor. Y hay impulsos, también se da, hay diferentes formas de administrarse, se da impulsos, entonces se da dosis altas también a veces, pero hay que darlo por pulsos. Luego tenemos acá los usos terapéuticos de los corticoides.
Ya hemos mencionado que se utilizan como terapia de reemplazo, como antiinflamatorios, antialérgicos, como inmunosupresores. Dosis bajas son de reemplazo, dosis muy altas son como inmunosupresores. ¿En qué patologías utilizamos acá en insuficiencia suprarrenal, insuficiencia suprarrenal aguda y crónica? Entre ellos tiene la hiperplasia suprarrenal. En enfermedades alérgicas, en edema angioneurótico, asma, picaduras, dermatitis de contacto, pues es un poquito, hemos dicho que a veces el uso continuo a nivel tópico podría dar lugar también a dermatitis de contacto, fiebre del heno, anafilaxia. En colágenopatías, enfermedades, por ejemplo, en artritis reumatoidea, todavía se sigue utilizando, en lupus eritematoso sistémico, vasculitis, etcétera. En enfermedades hematológicas, utilizan anemia hemolítica, autoinmune, púrpura trombocitopénica, idiopática, leucemia linfocítica aguda, linfomas, mononucleosis, mieloma múltiple. Se siguen utilizando esto y en enfermedades gastrointestinales, enfermedades inflamatorias, por ejemplo, colitis ulcerosa, hepatitis autoinmune, hepatitis crónica, ya no se utilizan la hepatitis, ya no se están utilizando los corticoides porque ya aparecieron algunos otros medicamentos que lo van a ver en la clase correspondiente. Ya no se usa mucho. Se utiliza sí en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa. También se sigue utilizando todavía. En enfermedades neurológicas, en traumatismo raquimedular, justamente para disminuir el edema, cuando hay un traumatismo, cuando hay un accidente y ve que no puede movilizar las piernas, a veces le colocan corticoides para disminuir el edema a ese nivel. En asma ya hemos mencionado sarcoidosis, en enfermedades renales, síndrome nefrótico, en dermatológicas se usa en psoriasis, pénfigo, dermatitis atópica. En enfermedades oculares, en uveitis, coroiditis, inclusive nosotros hemos visto aplicar los corticoides en el vítreo, hemos visto lógicamente que lo aplican los oftalmólogos. En hipercalcemia, generalmente se usan asociados a qué diuréticos. ¿Qué diuréticos son los que bajan, que disminuyen el calcio en la sangre o los que eliminan más diuréticos más, eh, más calcio en la orina? Son los diuréticos de ASA, o sea, los diuréticos, la furosemida. Y lógicamente, ¿y cuáles son los que eliminan menos calcio para evitar, por ejemplo, la formación de cálculos en los renales, para prevenir? ¿Cuáles son? La hidroclorotiazida, pues la hidroclorotiazida no elimina calcio, al contrario, entonces lo que elimina calcio son las furosemidas. El otro uso el otro uso de los corticoides acá es enfermedad aguda de las alturas. Ya hemos mencionado ahí que el uso de la dexametasona, por ejemplo, se utiliza a veces como profiláctico, pero más se usa como tratamiento, sobre todo se utiliza sobre todo en el edema agudo cerebral de las montañas. También en la enfermedad aguda de las montañas se utilizan cuando no responden bien no se pueden asociar con la acetazolamida. Y lógicamente, ya como saben, la acetacelamida se utiliza por su beneficio a nivel pulmonar, a nivel de tipo cerebral también, y por su efecto a nivel renal también por el problema de hierro electrolítico. Entonces, todos estos aspectos son importantes para ver y como ven siempre es haciendo uso integral de todos los medicamentos para una patología correspondiente. Entonces, acá son algunos usos terapéuticos de corticoides. Endocrinología, ya hemos dicho, para como terapia reemplazo en enfermedad de Addison, enfermedad hiperplasia suprarrenal congénito. En dermatología, dermatitis, pénfigo. En hematología, leucemia, linfoma. En gastroenterología, enfermedad inflamatoria, hemos dicho colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Hepatología, ya se utiliza menos. En trasplantes de rechazo ahí, en trasplante de órganos sí se utiliza. Nefrología, síndrome nefrótico. Neurología, neumología, angioedema, anfilaxia, asma, sarcoidosis. En reumato, en lupus eritematoso, etcétera.
Y acá tenemos algunas indicaciones de uso en trastornos no suprarrenales, en reacciones alérgicas, trastorno colágeno, enfermedades de los ojos, uveitis, inflamación sistémica, síndrome, dificultad respiratoria, en infecciones, en sepsis se utilizan algunos, en artritis, bueno, en náuseas y vómitos generalmente lo usan acompañados a los agonistas a los antagonistas de dopamina o también lo utilizan antagonistas de serotonina. Bueno, tenemos acá las reacciones adversas, pues ese es el otro aspecto importante. Puede haber a nivel del sistema nervioso central, puede haber depresión, psicosis. A nivel endocrino, lógicamente, el corticoide disminuye la hormona luteinizante, disminuye la liberación de la folículo estimulante, disminuye la liberación de la TSH también y disminuye la secreción de hormona liberadora de corticotrofina también. Puede producir glaucoma en estos casos. Esto es lo que produce a nivel. Y esto es lo que puede producir glaucoma. Los corticoides, inclusive se ha visto que los corticoides por vía tópica, por acá, por colocarse acá en los ojos a nivel conjuntival, prácticamente a largo plazo puede producir, incrementar la presión ocular. A nivel gastrointestinal puede haber úlcera péptica, bueno, hemos dicho por inhibición de las prostaglandinas. A nivel del carbohidratos, ya mencionamos en la primera lámina, aumenta el glucógeno hepático, aumenta la resistencia a la insulina y aumenta la gluconeogénesis, aumenta los ácidos grasos libres. Entonces, la distribución del tejido adiposo, como mencionaba, disminuye la absorción y aumenta y lógicamente disminuye la masa y puede producir osteoporosis. Son reacciones adversas. Puede producir la atrofia muscular también. Disminuye el crecimiento en niños sobre todo. Y efecto antiinflamatorio e inmunosuprimiento. Entonces acá están todas las enfermedades adversas, las reacciones adversas. Todas las cataratas, úlceras, estrías, hipertensión puede haber, infecciones, mayormente incrementan las infecciones por TBC, hongos, hemos dicho, necrosis femoral, muchos pacientes se les necrosa la articulación coxofemoral por el uso de corticoides, a veces por locales o a veces sistémico, elevación, hiperglicemia, osteoporosis, obesidad, depresión y cambios de la conducta también. Luego, acá tenemos que ver ya más las hipertensión, a veces hay intracraneal, incremento de la presión intracraneana también, cataratas, cara de luna llena por la distribución de las grasas, aumento de grasa abdominal, necrosis avascular, o sea, acá ya hemos mencionado esto también, facilidad para presentar equimosis, cicatrización deficiente, osteoporosis, tendencia a la hiperglicemia, aumento del apetito, aumento bueno, aumento de la vulnerabilidad a la infección, o sea, más riesgo, mayor potencialidad de riesgo para infecciones, sobre todo dependientes de la inmunidad celular. Ahora tenemos los mineralocorticoides, generalmente, bueno,
Los mineralocorticoides generalmente esto afectan principalmente a nivel renal, regulan el equilibrio de sal y agua, incrementan la retención de sodio y pérdida de potasio. Eso es lo que se ve casi a corto plazo. Generalmente hay baja el potasio y hay edemas. La fludrocortisona es el fármaco de elección para la sustitución de mineralocorticoides a largo plazo. Ese es el que tiene más indicaciones. Se usan como tratamiento en la terapia de reemplazo hormonal para mantener el equilibrio electrolit en insuficiencia suprarrenal. Hay que darlo porque cuando hay insuficiencia suprarrenal, generalmente hay pérdida de toda la cápsula. Efectos adversos. Incrementa la retención de sodio, puede haber hipocalemia y edema, hipertensión. Hipopotasemia es. La aldosterona, derivada del colesterol. La secreción se estimula por la angiotensina 2, ya hemos mencionado esto. Y lógicamente concentraciones de potasio en sangre y por la ACTH en algunos casos. Se unen a la transcortina. Pero la aldosterona sufre metabolismo, primer paso. Se metaboliza en forma inactiva. Entonces, en el caso de insuficiencia suprarrenal no se puede dar la aldosterona porque por este, por este mecanismo, porque se llega al hígado, en el primer paso llega al hígado y se forma productos inactivos, el 75% casi. Entonces, prácticamente no se podría usar en casos de insuficiencia suprarrenal aldosterona por esta razón. Entonces, cuando se utiliza, en ese caso, un minutito, por favor. Entonces, la aldosterona no se puede usar por esta razón para el tratamiento de insuficiencia suprarrenal aguda. Mecanismo de acción se fija receptores específicos. Esto ya lo hemos visto. Los valores excesivos de aldosterona producidos por tumores o por sobreedificación de mineral corticoide provocan hipopotasemia, acidosis metabólica y aumenta el volumen plasmático. La desoxicorticosterona es otro de los mineralocorticoides. Se secreta, es la cantidad, tiene una secreción, está bajo el control de la CTH, de la desoxicorticosterona, así está. La secreción puede elevarse de manera notoria en condiciones anormales como carcinoma, hiperplasia suprarrenal. Y las fludrocortisona es un derivado sintético. Tiene potente actividad mineralocorticoide y no tiene actividad antiinflamatoria. En cambio, la desoxicorticosterona sí tiene actividad antiinflamatoria, pero tiene mayormente actividad mineralocorticoidea. Reacciones adversas de los corticoides, de los mineralocorticoides, generalmente es hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda. O sea, ¿cuándo se utilizan los mineralocorticoides en insuficiencia suprarrenal aguda? En la aguda la hidrocortisona y en la crónica ya se utilizan la fludrocortisona. Hipotensión ortostática y aldosteronismo. Luego vienen para las antagonistas de mineralocorticoides, o sea, de los que antagonizan los efectos de los mineralocorticoides, la espironolactona y la prerenona. Ahora algunas patologías para ver así brevemente, porque esto lo van a ver ya en la práctica ustedes en la clínica. La insuficiencia adrenal primaria,
que es la llamada la enfermedad de Addison, que incluye destrucción de todas las regiones de la corteza suprarrenal. Entonces, esto conlleva que hay deficiencia de cortisol, deficiencia de aldosterona, varios andrógenos y niveles, lógicamente, como de hormona liberadora de corticotrofina y la corticotrofina altos, pero esto no hay deficiencia. Puede causar insuficiencia adrenal primaria. ¿Qué es lo que pueden causar insuficiencia adrenal primaria? La disfunción inmune responsable es generalmente la tuberculosis. Es una disfunción inmune en el 80-90% de los casos. O sea, cuando hay insuficiencia adrenal primaria, uno siempre tiene que pensar la posibilidad de que sea una tuberculosis. Ahora tenemos acá también qué es lo que causa insuficiencia adrenal primaria. Medicamentos que inhiben la síntesis de cortisol. Vamos a ver ketoconazol o aceleran el metabolismo. Los que aceleran el metabolismo son los inductores enzimáticos. Fenitoína, rifampicina y fenobarbital. O sea, los que aceleran. Entonces, puede haber insuficiencia adrenal primaria por tuberculosis o porque están usando medicamentos que inhiben la síntesis de cortisol, ketoconazol, o están usando inductores enzimáticos que incrementan el metabolismo de los corticoides. De la insuficiencia adrenal secundaria, ya esto es por uso exógeno de dosis altas y prolongadas. Mencionábamos al inicio, yo le estoy dando a un paciente 60 miligramos diarios de prednisona, por decirle, para un lupus. Ahora, bueno, ahora están usando otros medicamentos, pero también se siguen usando. Entonces, ya lo tengo medio año y le quito bruscamente, ahí hay una supresión del eje hipotálamo suprarrenal y prácticamente hay una insuficiencia adrenal secundaria, que hay que darle corticoides de inmediato. Hay medicamentos, por ejemplo, los inducen insuficiencia adrenal, la mirtazepina, y los progestágenos también inducen insuficiencia adrenal. La insuficiencia secundaria se presenta con concentraciones normales de mineralocorticoides. O sea, esto de acá no hay necesidad de agregar mineralocorticoides, sino solamente los glucocorticoides. En la insuficiencia suprarrenal aguda, por ejemplo, ¿cuáles son los clínicos? Acá dice meses transcurridos después de interrumpir los glucocorticoides. Prácticamente concentraciones plasmáticas de la CTH. Primero disminuyen, van aumentando. El cortisol va después de 6 u 8 meses recién se va recuperando. Entonces, hay que darle, depende de la cantidad, depende de la. Si le doy, pues, por un par de semanas, le puedo suspender una semana, dos, y digamos, darle dosis de reemplazo y después ya poco a poco ir dándole, no hay ningún problema. Pero si yo estoy usando por meses, ahí sí hay que darle dosis, digamos, mantenerlo con dosis de mantenimiento durante buen tiempo y ir quitándole poco a poco. En caso de supresión suprarrenal, justo lo que estamos mencionando, puede ocurrir cuando se administra durante más de 2 semanas. Cuando dicen 3, pero 2 semanas a 3 pueden transcurrir de 2 a 12 meses para que el eje hipotalámico funcione de manera aceptable. O sea, de 2 meses como mínimo y después hasta 12. Se va a reducir la dosificación de corticoides, se debe hacer gradualmente. Por ejemplo, si yo estoy dando prednisona 40 en la mañana, 20 en la noche, en la tarde, cuando ya lo quiero suspender, empiezo con 40 en la mañana, 10 en la tarde. Luego, unos 3, 4 días, viene 40, solo 40 en la mañana. Luego empiezo ya con 40 interdiario y así voy por una semana, 2 semanas. Luego empiezo ya con 30
interdiario, y así voy hasta que, ¿verdad? Se puede producir una supresión suprarrenal en caso de estrés menor. El estrés severo como trauma también aumenta 30 veces durante 48 horas. En caso de un estrés menor, aumento de dosis doble durante 24 a 48 horas también se puede producir supresión suprarrenal. Y en estrés severo hasta 10 veces durante 48 en dosis muy altas. Algunos, pero si da dosis muy altas, bueno, uno puede continuar por una semana, 2 semanas y después suspender el tratamiento. Se puede, con 2 semanas se puede suspender. Insuficiencia adrenal, tratamiento objetivos. Ya hemos mencionado, limitar la morbimortalidad, retornar al estado funcional normal y prevenir episodios de insuficiencia adrenal aguda. Hidrocortisona, la dosis. En insuficiencia adrenal primaria, no en la secundaria, se usa fludrocortisona además, o desoxicorticosterona también. En insuficiencia adrenal aguda, por aumento de necesidades de supresión brusca de corticoides, hidrocortisona, 100 a 200 miligramos endovenosos. Las dosis la van a ver ya en clínica. Tratamiento de la crisis suprarrenal aguda, corticoides. Cuando el paciente esté estable, reducir la dosis a un 50%. 50 a 100 se da y luego disminuir al 50%. Reducir la terapia de mantenimiento al día 3 y 5 y agregar terapia con mineral o corticoides según sea necesario. Medidas generales de apoyo, no solamente es cuestión de dar medicamentos, sino corregir la depresión de volumen, deshidratación, la hipoglicemia, evaluar y corregir infección y otros factores predisponentes o precipitantes. Ahora, las hiperfunción, o sea, ya lo contrario, no hipofunción, sino hiperfunción. Tenemos el síndrome de Cushing y el hiperaldosteronismo. En el síndrome de Cushing, los niveles de corticoides suprafisiológicos para administración exógena o sobreproducción endógena de la glándula adrenal. O sea, ¿por qué Cushing? Porque yo le estoy dando dosis muy altas, porque hay una endógenamente se está produciendo que puede ser dependiente o independiente de ACTH. Los que son dependientes de corticotrofina, generalmente el 80% de los casos, se caracteriza porque hay sobreproducción de la pituitaria, causando hiperplasia adrenal. Son los adenomas pituitarios. Hay tumores secretores de ACTH, síndrome ectópico, producción excesiva de ACTH, pero en otros lugares, en páncreas, tiroides o pulmón. Los síndromes de Cushing independientes de ACTH usualmente causada por adenomas y carcinomas adrenales. Entonces, los que son dependientes de ACTH generalmente son arriba los adenomas pituitarios, arriba a nivel cerebral. Y los que no son dependientes generalmente son por problemas de adenomas o carcinomas a nivel de la cápsula adrenal. Los objetivos del tratamiento es limitar la mortalidad, retorno al estado funcional que hemos visto. Hay terapia no farmacológica, generalmente resección quirúrgica, irradiación primaria, adrenalectomía, se hacen por la laparoscópica actualmente. Pero hay terapia farmacológica, o sea, para el Cushing, cuando hay mucha hiperfunción, mucho corticoide. La segunda línea de tratamiento de los pacientes que no son candidatos para la resección o como uso preoperatorio también. ¿Qué se utilizan? Hay 3 grupos de fármacos que se utilizan para el tratamiento. Inhibidores de la esteroidogénesis, la metirapona, ketoconazole, etomidato, aminoglutetimida, trifoslatano, trilostano. Agentes adrenolíticos, mitotano.
neuromoduladores de la secreción de ACTH, ciprotadina, pasirelotida. Estos son los, de acá tienen, este es un cuadro muy interesante porque ustedes pueden ver dónde actúan. Del colesterol se forma la aldosterona. Del colesterol se va a formar, a partir de la pregnenolona, se va a formar el cortisol. Y a partir de esto también se va a formar la testosterona, los glucocorticoides, los mineralocorticoides y prácticamente los corticoides gonadales. Entonces, el mitotano, el ketoconazol, inhibe a nivel pregnenolona, por lo tanto va a inhibir también a este nivel y para inhibir a este nivel. El mitotano, la formación de aldosterona, metirapona, mitotano, etomidato, ketoconazol. Entonces, dentro de los esteroides suprarrenales tenemos ya hemos mencionado para el tratamiento mineralocorticoides, fluorocortisona, glucocorticoides, lo que tenemos acá, los corticoides, los andrógenos, ¿esto? ¿Cuáles son los inhibidores de la suprarrenal? Inhibidores de la síntesis de corticoides a este nivel. Metirapona, oscilodostos, ketoconazol, fluconazol, antagonistas de los receptores de corticoides, mifepristona, espironolactona. El mitotano es un adrenolítico. Suprime la corteza suprarrenal y causa atrofia selectiva de las zonas fasciculares y reticular. Se usa para carcinomas córtico suprarrenal. Se utiliza el mitotano. En carcinoma suprarrenal. Córtico suprarrenal. Efectos adversos. Letargia, exantema, etc. El ketoconazol es un antimicótico que en dosis altas es un potente inhibidor de varias enzimas del citocromo P450. La metiroapona bloquea la 11-hidroxilasa y disminuye la producción de cortisol. Ya hemos mencionado en la lámina anterior, que es bueno que ustedes lo vean con más detenimiento ahí. Entonces, la minoxidil no se dispone, es para carcinoma suprarrenal, no se dispone. El ketoconazol se dispone en Estados Unidos, pero se usa el levoketoconazol más que el ketoconazol. La metilapona en el Reino Unido, el trilostano generalmente no hay disponibles. La metilapona, generalmente inhibidor de la selectiva de la 11-metilhidroxilasa y disminuye la síntesis de cortisol. Se utiliza para tratar hipercorticismo debido a neoplasias o tumores que producen ACTH ectópicos. Puede usarse en gestantes también. El ketoconazol, que también hemos mencionado, es un antimicótico que es un potente inhibidor enzimático del citocromo P450. Dosis alta disminuye la enzima, convierte al colesterol en pregnenolona, entonces su dosis alta. Se necesita más estudios para definir su utilidad en pacientes con producción excesiva. Se empezó a utilizar mucho en cáncer de próstata, pero después dejó de usarse. Hasta la fecha no hay nada definido con el ketoconazol en su contexto. La etomidato también actúa a ese nivel, ya hemos mencionado dónde actúan. El mitotano también. Y los neuromoduladores de la liberación de STH, también tenemos la ciprotadina, la pasirelotolina. Bueno, por último tenemos los antagonistas de los receptores de glucocorticoides. La mifepristona, que prácticamente la mifepristona es un inhibidor de la progesterona y es un antagonista de receptores de progesterona y en dosis altas de corticoides. Se ha probado su uso en hiperglicemia de pacientes con síndrome de Cushing. Bueno, con esto. En el hiperaldosteronismo, esto faltaba, dependiente de la glándula adrenal secundaria por estímulos extraadrenales.
En hiperaldosteronismo primario, generalmente por el adenoma, hay un adenoma a nivel de la adrenal, es el síndrome de Cohn. También hay carcinoma corteza adrenal e hiperaldosteronismo familiar. Y en el secundario, estimulación excesiva de la zona granulosa por factores extraadrenales. La terapia no farmacológica, resección, lógicamente. Y terapia farmacológica, la espironolactona, esprenona y la miloride, pero que tiene menos efecto, es evidente. Y con esto estamos terminando. No sé, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, una pregunta, por favor. Buenos días. Sí, 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 señor Balbín. Sí, doctor Balbín. En el caso de glaucoma por corticoides, ¿esto va a estar asociado a una mayor producción de humor acuoso o un cierre del ángulo híbrido corneal? No, no, no lo he entendido bien. A ver. Mencionó en una de las diapositivas que una de las reacciones adversas posteriores al uso crónico de corticoides podría ser también el glaucoma. Entonces Sí, la pregunta es, ¿esto sí, sí, sería sí, por la sí, mayor sí, sí, producción sí, de humor claro, acuoso? el mecanismo, sobre todo depende de los de ángulo estrecho. Sí, a largo plazo incrementa la presión intraocular y que podría ser también, podría haber glaucoma. Eso está reportado los glucocorticoides. Acá, bueno, teníamos antes una lámina, pero por el tiempo ya no le hemos puesto los medicamentos que incrementan eso lo hemos visto, creo que anteriormente, medicamentos que incrementan la presión intraocular, que son los corticoides a largo plazo. O sea, lo que significa, no significa que usted no lo pueda usar a nivel de ocular, lo que significa que no hacer abuso o hay que controlarse siempre. Porque el uso crónico, generalmente personas, a veces hasta nosotros médicos, necesito un problema a nivel, una crema, inclusive se ha visto hasta con otro tipo de cremas. Voy colocando siempre todos los días, 2, 3 gotas todos los días y eso puede ocasionar. Inclusive mencionábamos que a nivel tópico, increíble algo, por ejemplo, las reacciones adversas, con el uso excesivo de corticoides, a veces por problemas inflamatorios a nivel de piel, pueden producir dermatitis atópica, o sea que también se usa para el tratamiento de corticoides y tiene que cambiar de tratamiento. No sé si está contestada su pregunta. Entonces, doctor, ¿el corticoide estaría estimulando la producción del humor acuoso o el compromiso es a nivel del ángulo híbrido corneal? No sé el mecanismo íntimo de esto, no le lo voy a buscar, pero sí incrementa, digamos, la presión ocular, puede a largo plazo, ¿ah? No o a mediano, pero no de inmediato, usted puede usarlo. Entonces hay que tener cuidado nomás en utilizar. Y creo que también inclusive hay algunos corticoides, dependiendo de los corticoides de acción prolongada, son los que más ocasionan eso. Otra pregunta, por favor. Bueno. Bueno, si no hay preguntas, no se olviden que el examen es la próxima semana, esta semana, el 27. Este es el examen. Bueno, gracias a todos ustedes. Se siguen retirando. Ya, yo les explico. Después tienen problemas en las evaluaciones. Por Doctor, favor, tienen que. Bueno, hasta doctor, luego. doctor, Sí, sí. disculpe, me llegó a poner asistencia, era Guamán Pastor. Juan Pastor. Sí, sí, creo que lo tengo anotado. Sí, sí, ya lo tengo. Yo le voy a corregir. Ya, ya, doctor, gracias, cuídese.